Saludos y bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar de la proporcionalidad directa y vamos a resolver problemas mediante la regla de 3. Recordemos que la proporcionalidad directa va a aplicarse cuando tenemos una comparación entre dos magnitudes, pero estas magnitudes tienen una relación entre sí que cuando una aumenta, la otra también lo va a hacer. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a usar la regla de 3 como estrategia para encontrar los valores faltantes en esta clase de problemas. Y tengo aquí el primer problema que dice que un árbol de 5 metros de alto proyecta a las 2 pm una sombra de 3 metros. ¿Qué altura tiene el otro árbol si al mismo tiempo proyecta una sombra de 5 metros? Entonces aquí la primera estrategia que tenemos que hacer es comprender nuestro problema, lo que nos está tratando de indicar. Aquí estamos haciendo una comparación entre lo que es la altura de un árbol con la sombra que proyecta. Y nos está pidiendo que, bueno, tenemos un árbol de 5 metros de alto con una sombra de 3 y me dice que tengo otro que nada más me da una sombra de 5, pero quiero saber cuánto será de altura. Entonces vamos a comparar primero las magnitudes de la altura del árbol con la longitud de la sombra. ¿Qué pasa en esta clase de problemas? Pues ¿qué pasa? Mientras el árbol sea más grande, la sombra va a ser más alta. ¿Sí? Si la sombra no es pequeña es porque el árbol es más pequeño. Entonces es un tipo de proporcionalidad directa. Ahora, una de las estrategias va a ser la regla de 3. Para eso vamos a ordenar las magnitudes de acuerdo al problema. Ya tengo que voy a comparar la altura del árbol con la longitud de la sombra. Entonces, mi primer árbol dice que mide 5 metros de alto, de acuerdo al problema. Y después tengo ahí un dato que no me va a servir para nada en el problema, que dice que proyecta a las 2 pm. En esta ocasión no me es útil ese dato, por lo cual lo voy a ignorar, ya que lo que busco es comparar la altura del árbol con la longitud de la sombra, la cual ese árbol de 5 metros me dice que tiene una sombra de 3 metros. Después me pregunta qué altura tiene el otro árbol, es decir, no conozco la altura del árbol, por lo que en esa columna pondré una X y del otro lado tengo, pues que ya sé que la sombra del segundo árbol es de 5 metros. Ya que acomodé nuestros datos, que es algo importante, voy a aplicar regla de 3 para encontrar ese valor faltante. Entonces la regla 3, porque tenemos ya 3 valores, y nos dice que voy a ubicar los datos que estén en los extremos, que en este caso sería el 5 metros y el 5 metros de la altura del árbol con la longitud de la sombra, y los voy a multiplicar, es decir, 5 por 5, 25. Ahora, me queda un dato ahí, que es el de 3 metros al cual no le he hecho nada. Me dice que el resultado anterior lo voy a dividir entre el dato que me falta, es decir, entre 3. Y tengo aquí que es 8.33, es decir, que mi árbol mide 8.33 metros. 8 metros con 33 centímetros. Vamos a analizar otro problema. Y tengo aquí que dice, Marco vende esferas de Navidad. 3 paquetes los vende a un precio de 120 pesos. Si hoy vendió 17 paquetes, ¿qué cantidad de dinero obtuvo? Muy bien, en este caso vamos a volver a analizar lo que estamos comparando. Estamos comparando en este caso los paquetes que está vendiendo Marco y pues al precio, ¿no?, que va a obtener por ellos. Entonces tengo los paquetes de esferas con el precio. Y voy a empezar a ordenar nuestros datos. En la primera parte del problema me dice que Marco tiene 3 paquetes. Y estos paquetes pues los vende a 120 pesos. Después dice que hoy vendió 17 paquetes. Y aquí lo que queremos saber es la cantidad de dinero que obtuvo. Este dato desconocido, por eso puse ahí una X. Y voy a empezar primero observando cuáles son mis datos que están en los extremos, que sería el 17 y el 120, que están opuestos. Y dicen que esos datos los tengo que multiplicar. 17 por 120 nos dan 2040. Y el dato faltante, en este caso el 3 de los 3 paquetes, que no le he hecho nada, tengo que dividir mi resultado anterior entre ese, es decir, 2040 entre 3, dándome un total de 680 pesos. Es decir, que por este paquete, esos 17 paquetes, perdón,
obtuvo 680 pesos. Y de esta forma podemos utilizar la regla de 3 para resolver problemas de proporcionalidad directa. Porque en este caso, mientras Marco venda más paquetes de esfera, pues más dinero deberá obtener de ellos.